Crié a mis 3 hijas sola después de perder a mi esposo. Hice todo por ellas, incluso cuando la vida me derrumbaba. Pero, al final, lo que recibí como pago fue humillación, y el golpe vino de donde menos lo esperaba. Isabela se levantaba todos los días antes de que saliera el sol. El silencio de la pequeña casa en el interior de España solo era interrumpido por el canto de los pájaros, que parecían acompañarla mientras preparaba el café. La rutina era simple, pero cada paso estaba cargado de amor. Entre organizar el almuerzo para sus hijas y repasar sus propias notas para las clases, Isabela llevaba consigo una serenidad que escondía las cicatrices de una vida de luchas. No siempre había sido así. Antes de perder a su marido, Isabela compartía las responsabilidades con él, pero la fatalidad que lo arrebató temprano de sus vidas dejó un vacío profundo. Aún así, no permitió que el dolor la consumiera por completo. Amalia, Valeria y Noelia la necesitaban. Con las 3 niñas pequeñas y llenas de energía, Isabela encontró en su papel de madre y maestra un propósito mayor. El trabajo en la escuela era su fuente de ingresos y una extensión de su pasión por enseñar, pero, sobre todo, Isabela quería asegurarse de que sus hijas crecieran en un hogar donde el amor y los valores fueran prioridad, aunque los recursos fueran escasos. Las noches en la casa de Isabela siempre eran especiales. Después de un día agitado, se reunían en la pequeña mesa de la cocina para compartir comidas sencillas, pero repletas de historias y risas. Isabela aprovechaba esos momentos para enseñarles lecciones que no se encontraban en ningún libro. La humildad es lo que nos mantiene humanos, decía, mirando a cada una a los ojos. Amalia, siempre curiosa y llena de ambición, solía cuestionar el mundo que la rodeaba, mientras Valeria mostraba un agudo sentido de justicia, y Noelia, la menor, encantaba a todos con su creatividad. Aunque los desafíos eran muchos, Isabela se negaba a rendirse. Cuando la factura de la luz apretaba o el dinero para los materiales escolares no era suficiente, improvisaba. Era común verla reutilizando libros antiguos o cosiendo ropa para las niñas. Cada solución creativa era una forma de mostrarles que, incluso en la adversidad, siempre había caminos por recorrer. Un día, después de otra clase agotadora, Isabela fue llamada por la directora de la escuela. La institución estaba enfrentando dificultades financieras, y los recortes de personal eran inevitables. La noticia de que su empleo estaba en riesgo no solo fue un golpe a su estabilidad económica, sino también una amenaza a lo que ella consideraba su misión de vida. Pero Isabela, como siempre, mantuvo la calma. Sabía que derrumbarse no era una opción. Al llegar a casa, la preocupación fue momentáneamente reemplazada por el calor de sus hijas, que le esperaban con dibujos y anécdotas de sus días. Noelia le entregó una hoja llena de garabatos coloridos. Eres tú, mamá, con nosotras. Mira, aquí está el sol, porque tú siempre haces que todo brille. El corazón de Isabela se encogió. En momentos como ese, estaba segura de que todo el esfuerzo valía la pena. Pasaron los años, y cada una de las hijas tomaba su propio camino. Amalia, la mayor, destacaba en los estudios y mostraba una ambición que la impulsaba a soñar con algo más grande que su tranquila ciudad natal. Valeria, por su parte, tenía un espíritu de liderazgo natural y una habilidad innata para defender lo que era justo. Noelia, aunque más joven, demostraba un talento artístico que sorprendía a todos. Para Isabela, no importaba cuál destino eligieran sus hijas, mientras fueran felices y nunca olvidaran los principios que tanto se había esforzado por enseñarles. Poco a poco, los días de dificultades dieron lugar a pequeñas victorias. Una beca para Amalia, un proyecto exitoso de Valeria en la escuela o un dibujo de Noelia expuesto en una feria local. Cada logro de ellas era motivo de orgullo, e Isabela se encargaba de celebrarlos, aunque fuera de forma modesta. A pesar de todo, había momentos de cansancio e incertidumbre que Isabela guardaba solo para sí misma. En las madrugadas silenciosas, se encontraba pensando en el futuro de sus hijas y en cómo garantizar que nunca tuvieran que enfrentar las mismas dificultades que ella había enfrentado. Pero, incluso en esos momentos, Isabela encontraba fuerza en los recuerdos de las sonrisas y abrazos cariñosos de las niñas.
Era como si la sencillez de la vida que había construido fuera su mayor fortaleza. Amalia preparaba sus maletas con la emoción de quien está a punto de descubrir un mundo completamente nuevo. La beca para una universidad de renombre en Madrid era el pasaporte hacia los sueños que había cultivado desde pequeña. En la pequeña casa en el interior, Isabela la ayudaba a doblar la ropa con cuidado. Aunque sonrisas adornaban sus rostros, la despedida traía un peso silencioso para ambas. Recuerda quién eres, hija mía. Nunca pierdas tus raíces, dijo Isabela, abrazándola con fuerza. Amalia sintió, pero dentro de ella, una ansiedad palpitaba, quería dejar atrás esa vida sencilla. La llegada a Madrid fue una mezcla de euforia y desafío. La ciudad vibraba con posibilidades, y Amalia rápidamente se sumergió en los estudios. En poco tiempo, se destacaba como una de las mejores alumnas del curso de marketing. Su dedicación llamó la atención de profesores y compañeros, lo que la llevó a conseguir una pasantía en una de las empresas más grandes de la ciudad. Ese era solo el primer escalón en la escalera que planeaba subir. Fue durante una reunión en la empresa que Amalia conoció a Daniel, uno de los directores. Era seguro de sí mismo, carismático y emanaba un encanto que parecía cautivar a todos a su alrededor. Daniel no tardó en notar a Amalia, elogiando sus ideas y mostrando interés en conocerla mejor. Al principio, Amalia dudó, él era mucho más experimentado y ocupaba un cargo de prestigio. Pero Daniel fue persistente, y su sofisticación la intrigó. La primera invitación a cenar fue una sorpresa. Amalia estaba nerviosa, pero Daniel la hizo sentir cómoda, contando historias sobre sus viajes internacionales y su trayectoria de éxito. Con cada encuentro, ella era introducida a un mundo de lujo que nunca había imaginado: restaurantes premiados, eventos exclusivos y fiestas en áticos de rascacielos se volvieron parte de su rutina. Por primera vez, Amalia sintió que pertenecía a un universo que antes parecía inalcanzable. A medida que su relación con Daniel se profundizaba, Amalia notaba que la conexión iba más allá del glamour. Él admiraba su inteligencia y su capacidad para enfrentar desafíos. Poco a poco, Daniel comenzó a involucrarla en discusiones más serias sobre los proyectos de la empresa, valorando sus opiniones. Amalia no era solo una joven impresionada, quería demostrar que merecía estar allí. Sin embargo, con el paso del tiempo, las llamadas a casa se hicieron menos frecuentes. Amalia estaba inmersa en una nueva realidad, y la sencillez de su vida anterior parecía cada vez más lejana. Isabela, aunque extrañaba las largas conversaciones con su hija, creía que eso era natural. Está construyendo su propia vida, se decía, ocultando la nostalgia que la acompañaba. Un día, durante un viaje a París organizado por Daniel, él la sorprendió con un anillo de compromiso. La propuesta fue hecha en un balcón con vista a la Torre Eiffel iluminada. Amalia, cambiaste mi vida. Quiero que seamos parte el uno del otro para siempre, dijo, sosteniendo sus manos con firmeza. Con los ojos llenos de lágrimas, Amalia aceptó, sintiendo que ese momento era la consagración de todo por lo que había trabajado. El glamour del compromiso rápidamente se difundió entre los amigos y colegas de Daniel. La organización de la boda se convirtió en un evento grandioso, con planificadores reconocidos y listas de invitados que incluían nombres influyentes. Amalia, ahora parte de ese mundo sofisticado, se sumergió en los preparativos. Pero, en medio de todo eso, comenzó a surgir una inquietud. Siempre que pensaba en su familia, especialmente en Isabela, algo dentro de ella se agitaba. Aún así, Amalia optó por ignorarlo, convenciéndose de que solo era nerviosismo. Los preparativos para la boda de Amalia y Daniel estaban en plena marcha. Invitaciones lujosas, con caligrafía dorada y un acabado impecable, empezaron a ser enviadas a amigos, compañeros de trabajo y personalidades influyentes. Una tarde tranquila, mientras Isabela preparaba la cena, Valeria y Noelia llegaron a casa llevando sobres que inmediatamente llamaron la atención. «Son las invitaciones de la boda», exclamó Noelia, emocionada. Pero la alegría pronto dio paso a un incómodo silencio al notar que solo ellas habían recibido las invitaciones. No había ningún sobre para Isabela.
Noelia frunció el ceño, tratando de encontrar una explicación. Debe haber sido un error, dijo, con un toque de duda. Valeria, más observadora, permaneció en silencio, sosteniendo la invitación con fuerza. Cuando Isabela notó la inquietud de sus hijas, preguntó qué estaba pasando. Valeria, siempre directa, decidió no ocultarlo. Mamá, llegaron las invitaciones, pero parece que la tuya no llegó. Debe haber algún error. El rostro de Isabela se mantuvo calmado, pero sus manos temblaban levemente mientras se secaba las manos en el delantal. Tal vez la envió con otra persona o está guardando una sorpresa para mí, respondió, intentando racionalizar. Pero Valeria y Noelia se miraron entre sí, conscientes de que algo estaba mal. Decididas a aclarar la situación, Valeria decidió llamar a Amalia esa misma noche. Amalia, recibimos las invitaciones de la boda, pero la de mamá no llegó. ¿Ocurrió algún problema? La respuesta de Amalia fue evasiva. Ah, Valeria, estoy ocupándome de tantos detalles. Será una fiesta lujosa y creo que mamá, con su ropa sencilla, no encajaría en este ambiente. Valeria quedó incrédula ante lo que escuchó y decidió no contárselo de inmediato a su madre. En los días siguientes, Isabela notó que sus hijas estaban más inquietas. Ambas dudaban en tocar el tema, pero Isabela sabía que algo le estaban ocultando. Finalmente, Valeria y Noelia decidieron contar la verdad. Mamá, tenemos que decirte algo. Amalia, ella dijo que. Valeria comenzó, pero se atragantó con las palabras. Fue Noelia quien completó, casi sin aliento, ella no te invitó a la boda. Dice que piensa que no te sentirías cómoda. Por un momento, Isabela permaneció en silencio, asimilando esas palabras. Su mente insistía en rechazar lo que había escuchado. Esto no puede ser verdad, dijo con una sonrisa nerviosa. Voy a llamarla y aclarar todo ahora mismo. Debe haber algún malentendido. Con las manos temblorosas, Isabela tomó el teléfono y marcó el número de Amalia. Cuando su hija respondió, Isabela fue directa. Amalia, me enteré de que no recibí la invitación para tu boda. ¿Es cierto? Amalia vaciló, pero pronto respondió, con un tono de voz frío que Isabela no reconocía. Mamá, lo he pensado mucho. La boda será un evento muy formal, con muchas personas importantes. No quería que te sintieras fuera de lugar. Lo hice por ti. Las palabras de Amalia golpearon a Isabela como una puñalada. Por mí, repitió, con la voz oscilando entre el dolor y la incredulidad. ¿Crees que no soy capaz de comportarme en la boda de mi propia hija? Del otro lado de la línea, Amalia suspiró, como si quisiera terminar la conversación rápidamente. Mamá, no es eso. Solo creo que, quizá el ambiente no sea el más adecuado para ti. Siempre has dicho que te preocupas por mi felicidad, y esta decisión la tomé pensando en eso. Isabela sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz firme. Amalia, ¿la felicidad que buscas está en ignorar a quien te crió? ¿Está en apartarme de un momento que debería ser de unión? Hubo un largo silencio antes de que Amalia murmurara, no esperaba que lo entendieras. La llamada terminó con un simple buenas noches, dejando a Isabela sola en su cocina, sosteniendo el teléfono como si pesara una tonelada. Valeria y Noelia, que estaban cerca, intentaron consolar a su madre, pero Isabela levantó la mano, pidiendo silencio. Todo está bien, dijo, aunque sus lágrimas traicionaban sus palabras. Si esa es su decisión, tengo que respetarla. La boda de Amalia y Daniel fue un espectáculo que superó todas las expectativas. Realizada en un palacio lujoso en las afueras de Madrid, el evento reunió a figuras influyentes del mundo empresarial, amigos selectos y una lista exclusiva de invitados. La decoración ostentaba flores raras, candelabros de cristal y un escenario majestuoso donde una orquesta tocaba melodías suaves. Todo parecía perfecto, digno de las páginas de una revista de alta sociedad. Amalia vestía un elegante vestido blanco, diseñado a medida por un renombrado diseñador. Caminaba por el salón con una sonrisa impecable,
saludando a los invitados que elogiaban la belleza de la ceremonia. Daniel, a su lado, irradiaba confianza y carisma. Juntos, formaban la pareja perfecta, y todas las miradas estaban puestas en ellos. Pero, detrás de la sonrisa de Amalia, había una sombra de inquietud que ni el deslumbrante entorno lograba disipar. Mientras los invitados brindaban y los flashes de las cámaras registraban cada momento, Amalia notaba la ausencia que ella misma había causado. Valeria y Noelia, sus hermanas, habían decidido no asistir a la boda. Habían sido firmes al tomar esa decisión, explicándole a Isabela que no podían celebrar algo que excluía a su madre. No tendría sentido que estuviéramos allí mientras tú te quedas aquí, le había dicho Valeria. Isabela trató de persuadirlas para que fueran, diciendo que lo importante era apoyar a su hermana, pero Valeria y Noelia mantuvieron su postura. Era una cuestión de principios. La ausencia de las hermanas fue notada por algunos invitados, pero nadie se atrevía a preguntar. Para Amalia, sin embargo, la ausencia de ellas era imposible de ignorar. Durante la ceremonia, mientras se intercambiaban los votos, se encontró pensando en Valeria y Noelia, y, sobre todo, en Isabela. La imagen de su madre, sentada sola en la pequeña cocina de casa, invadía su mente como una ola incontrolable de culpa. Pero Amalia alejaba esos pensamientos, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. En otro lugar, en su modesta casa, Isabela pasaba el día tratando de ocupar su mente. Había preparado un almuerzo especial para Valeria y Noelia, que también decidieron quedarse en casa con ella. Aunque había sonrisas y conversaciones, el ambiente estaba cargado de sentimientos que nadie quería verbalizar. Noelia intentaba animar a su madre con historias graciosas, mientras Valeria ayudaba a organizar la cocina. Pero Isabela, aunque agradecida por el apoyo de sus hijas, no podía ocultar el vacío que sentía. Las semanas que siguieron a la boda estuvieron marcadas por el silencio. Amalia no buscó a Isabela ni a sus hermanas. Daniel, ahora su esposo, era una presencia constante, llenando su rutina con nuevos proyectos y viajes. Pero, en el fondo, Amalia sabía que algo estaba roto. La distancia que había creado no era solo física, era un abismo emocional que parecía crecer cada día. Valeria y Noelia tampoco contactaron a Amalia. Para ellas, el comportamiento de su hermana era inaceptable, y las palabras frías que había dirigido a Isabela no podían ser olvidadas fácilmente. La familia, antes unida a pesar de las dificultades, ahora parecía fragmentada. Isabela, por su parte, evitaba tocar el tema. Creía que el tiempo podría traer alguna resolución, pero su mirada melancólica revelaba el dolor de una madre que había sido rechazada por una de las personas que más amaba. La vida continuó, pero nada parecía volver a la normalidad. Isabela siguió cuidando de su hogar y dedicándose a Valeria y Noelia, mientras intentaba llenar el vacío dejado por la ausencia de Amalia. Las noches, antes llenas de conversaciones alegres y risas, ahora estaban marcadas por el silencio. El recuerdo de la llamada dolorosa y de la exclusión seguía resonando en su mente. Amalia, por otro lado, se sumergía cada vez más en su nueva vida. Participaba en eventos importantes, construía su carrera junto a Daniel y ganaba el respeto de sus colegas. Pero, incluso en los momentos de mayor gloria, había una sensación incómoda que no podía ignorar. La figura de Isabela seguía atormentándola, especialmente en los momentos de soledad. Daniel, aunque atento, no comprendía completamente la profundidad de lo que Amalia sentía. Para él, todo estaba perfecto y creía que el distanciamiento de la familia era solo una etapa natural de la vida. Había pasado un año desde la boda de Amalia y Daniel. Para Isabela, Valeria y Noelia, ese evento parecía un recuerdo distante, envuelto en una mezcla de dolor y resignación. La rutina en la pequeña casa continuaba igual, pero el vacío dejado por Amalia se sentía por todas, aunque ninguna se atreviera a mencionarla. Isabela, en especial, guardaba para sí misma la añoranza por su hija mayor, reprimiendo cualquier comentario para no preocupar a las demás. Era una tarde lluviosa cuando un golpe inesperado en la puerta devolvió a Isabela a sus pensamientos. Estaba en la cocina, ocupada con los preparativos de la cena,
mientras Valeria y Noelia leían en la sala. Los golpes insistentes y fuertes captaron la atención de todas. «Yo atiendo», dijo Isabela, secándose las manos en el delantal. Caminó hacia la puerta y la abrió con cautela. La visión que encontró la dejó inmóvil por unos segundos. Allí estaba Amalia, empapada por la lluvia, con 2 maletas a su lado y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas. «Mamá», dijo ella, con voz baja y temblorosa. «¿Puedo entrar?». Isabela necesitó unos segundos para asimilar lo que estaba ocurriendo. A pesar de la sorpresa y la mezcla de emociones que la invadían, dio un paso al lado, abriendo más la puerta para permitir que Amalia entrara. Amalia dejó las maletas en un rincón de la sala y miró a su alrededor. La pequeña casa parecía aún más pequeña de lo que recordaba, pero al mismo tiempo cargaba con una familiaridad que le apretó el corazón. Valeria y Noelia estaban paradas en la sala, observando a su hermana con expresiones que oscilaban entre el asombro y la desconfianza. «¿Qué pasó, Amalia?», preguntó Isabela, con la voz cargada de preocupación. La presencia repentina de su hija traía más preguntas que respuestas. Amalia tragó saliva, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que tenía que explicar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Finalmente, después de unos momentos de incómodo silencio, comenzó: «Daniel me engañó». La confesión flotó en el aire como una explosión inesperada. Isabela abrió los ojos de par en par, mientras Valeria y Noelia se miraban, conmocionadas. «Él estaba con otra mujer, mamá». «Una colega de trabajo», continuó Amalia, con la voz quebrándose con cada palabra. «Descubrí que estaban juntos desde hacía meses. Ni siquiera intentó ocultarlo bien. Cuando finalmente lo confronté, él no lo negó. Dijo que nuestro matrimonio ya no significaba nada para él». Isabela llevó una mano al rostro, sintiendo el peso de la revelación. Valeria cruzó los brazos, tratando de contener la rabia que crecía dentro de ella. Noelia, por otro lado, solo observaba en silencio, absorbiendo cada palabra. «Me sentí completamente destruida», dijo Amalia, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. «Pensé que lo tenía todo. Creí que mi vida era perfecta, que él era perfecto. Pero al final, estaba equivocada. Él no era quien yo pensaba que era. Y ahora no me queda nada». El silencio llenó la sala una vez más. Isabela quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Las palabras de Amalia pesaban como una tormenta sobre todas ellas. Era difícil conciliar la imagen de la hija segura y exitosa con la mujer desolada que ahora tenían delante. «¿Y por qué viniste aquí?», preguntó Valeria, con el tono directo que la caracterizaba. A pesar de que sus palabras sonaban duras, había una preocupación genuina detrás de ellas. Amalia levantó los ojos hacia su hermana, con una expresión cargada de culpa y vulnerabilidad. «Porque no sabía a dónde más ir», admitió. «Pensé en ustedes. Pensé en mamá. A pesar de todo, solo quería volver a casa». Noelia dio un paso al frente, pero dudó, como si no supiera qué hacer. Valeria permanecía en silencio, con los ojos fijos en Amalia. Isabela, finalmente rompiendo el silencio, puso una mano en el hombro de su hija mayor. «Debes estar cansada», dijo con un tono suave. «Ven, vamos a quitarte esa ropa mojada y a prepararte un lugar para descansar». Amalia asintió, dejando escapar un suspiro de alivio. Mientras Isabela la guiaba al cuarto que antes era suyo, Valeria y Noelia permanecieron en la sala, intercambiando miradas que decían más que las palabras. Había mucho que decir, mucho que enfrentar, pero en ese momento todo parecía suspendido en el aire, como si el tiempo estuviera esperando para ver qué sucedería a continuación. El regreso de Amalia unos días antes había alterado el ritmo de la familia. A pesar de estar juntas nuevamente bajo el mismo techo, el peso de lo no dicho flotaba sobre todas. Amalia pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, perdida en sus propios pensamientos, mientras Isabela la observaba con una mezcla de preocupación y paciencia. Valeria y Noelia mantenían una distancia cautelosa,
esperando que Amalia tomara la iniciativa de abordar los errores del pasado. Esa mañana, Amalia reunió valor. Bajó las escaleras despacio, encontrando a Isabela en la cocina. La madre estaba sentada en la mesa, con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana. La escena era tan familiar que le apretó el pecho a Amalia. ¿Cuántas veces había ignorado esos momentos simples y llenos de amor? Respirando hondo, se acercó y se sentó frente a Isabela. «Mamá», comenzó Amalia, con la voz baja y temblorosa. Isabela desvió la mirada de la ventana y fijó los ojos en su hija, percibiendo la vulnerabilidad en ellos. «Necesito pedirte perdón». Isabela dejó la taza en la mesa, pero no dijo nada. Su mirada permanecía serena, alentando a Amalia a continuar. «Fui horrible contigo», dijo Amalia, con lágrimas comenzando a formarse. «Me dejé llevar por un mundo que parecía tan perfecto, tan lleno de oportunidades. Y en ese proceso, me olvidé de ti. Me olvidé de lo que hiciste por mí, de cuánto sacrificaste para que yo llegara hasta donde llegué». Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, tomando las manos de Amalia. «Continúa, hija mía», dijo con suavidad. «Cuando decidí no invitarte a mi boda», continuó Amalia, ahora llorando abiertamente, «pensé que estaba haciendo lo mejor para mí, para mi imagen. Pero eso fue egoísta. No pensé en ti, en cuánto te dolería. Solo pensaba en mí misma, y ahora veo cuánto me equivoqué. Te herí de una forma que nunca debió haber ocurrido». Isabela apretó las manos de Amalia con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas, aunque no derramó ni una. «He esperado estas palabras», Amalia dijo, con una voz firme pero llena de emoción. «No porque necesitara una disculpa, sino porque sabía que tú necesitabas entender lo que realmente importa en la vida». Amalia sollozó, tratando de controlar su respiración. «Me arrepiento tanto, mamá. De todo. De haberte dejado atrás, de haber tratado a ti y a mis hermanas como si no fueran importantes. Me dejé cegar por un mundo que, al final, no significaba nada». Isabela se levantó y fue al lado de la mesa donde estaba Amalia. Sin decir una palabra, envolvió a su hija en un abrazo apretado. Amalia lloró en el hombro de su madre, sintiendo un alivio que parecía limpiar años de dolor y arrepentimiento acumulados. «El amor de una madre nunca desaparece», Amalia, dijo Isabela suavemente. «Siempre estaré aquí, pero estoy feliz de que finalmente hayas entendido lo que siempre intenté enseñarles. La familia es nuestro mayor tesoro. Nunca lo olvides nuevamente». Valeria y Noelia, que estaban escuchando la conversación desde la sala, se acercaron lentamente. Amalia levantó la mirada y las vio paradas allí, con expresiones que mezclaban sorpresa y alivio. Se puso de pie, todavía secándose las lágrimas, y se giró hacia ellas. «Ustedes también», dijo Amalia, con la voz temblorosa. «Lo siento mucho por todo. Por haberlas lastimado, por haber actuado como si no fueran importantes para mí. No merezco su perdón, pero quería que supieran que me arrepiento profundamente». Valeria, siempre la más directa, fue la primera en responder. «Nos lastimaste, Amalia. Mucho. Pero, viéndote aquí, diciendo esto, creo que estás intentando cambiar. Va a tomar tiempo, pero tal vez podamos encontrar una forma de empezar de nuevo». Noelia asintió, sonriendo levemente. «Nunca dejamos de amarte, Amalia. Solo necesitamos tiempo para sanar todo esto». La sala quedó en silencio por un momento, pero era un silencio diferente, lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de que las cosas podían mejorar. Y, para Amalia, eso era más de lo que podía pedir. Era el primer paso para recuperar lo que realmente importaba. Al final, lo que parecía ser solo dolor y pérdida se convirtió en una poderosa lección sobre el amor y la redención. El perdón no borró el pasado, pero demostró que la reconciliación es posible cuando el arrepentimiento es sincero. A través del arrepentimiento, las heridas encontraron sanación, y los lazos que parecían rotos para siempre fueron restaurados con amor y comprensión.
Esta historia nos recuerda que el perdón no es solo olvidar, sino reconstruir. Y, a veces, empezar de nuevo puede ser el mayor regalo que nos damos a nosotros mismos y a quienes amamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más historias que inspiran y emocionan. Tu participación marca la diferencia.